el lujo, tengo en línea a Jaime Saavedra, es el director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Previamente lideró la práctica global de educación de la institución y entre el 2013 y el 2016 se desempeñó como ministro de Educación de Perú. Durante ese periodo impulsó la mejora del sistema educativo. Jaime, muy buen día, un gusto muy grande. Buenos días, Eduardo, un gusto estar acá. Un gusto grande. Bueno, ¿cómo está viendo la educación, en especial en la República Argentina, hasta donde usted sepa? Mira, yo creo que hay un reto inmenso. Argentina es un país que ha tenido una tradición educativa muy importante, pero lamentablemente en las últimas décadas hubo un deterioro, digamos, de la calidad, ¿no? Argentina, como otros países de América Latina, se priorizó el acceso a la educación, lo cual está bien, los chicos están yendo a la escuela, pero lamentablemente la calidad ha caído, ¿no? Y ahora tenemos una situación en la cual hay riesgos grandes porque los desempeños fundamentales de los chicos están en riesgo, ¿no? Argentina es un país en el cual más de la mitad de los chicos acaban la primaria sin poder leer con entendimiento. Los chicos acaban la primaria y pueden leer una palabra, pueden leer una frase, pero no pueden leer un texto simple y comprenderlo. Claro. Entonces, eso es muy grave. Eso es muy grave. Es un problema que también tenemos en otros países de la región, pero es un problema muy grave porque si el chico acaba la primaria y no sabe leer bien, entonces eso pone en riesgo todas las otras competencias fundamentales que a uno le importan en la educación. Entonces, claro, eso es algo que nos preocupa mucho y es muy importante enfrentar este reto de desarrollo de manera urgente. Sí, usted sabe que 2 de cada 3 estudiantes no tienen el nivel mínimo requerido de las pruebas internacionales, ¿no? Exacto, es 59% es el número. Claro, es un número es tremendo, es tremendo. Ahora, ¿esto es por la pandemia o usted cree que a pesar de la pandemia esto empeoró? Esto no es por la pandemia, lo que nosotros le llamamos esta crisis de aprendizajes, la veíamos ya el 2019, antes de la pandemia. Obviamente, con la pandemia y con cierres escolares muy largos que tuvo toda América Latina, la situación se empeoró, ¿no? Entonces, la situación es más compleja de lo que era antes de la pandemia, pero no le podemos atribuir a la pandemia el problema que tenemos. El problema de esta crisis de aprendizaje ya venía de antes, ¿no? Y el tema para enfrentar más importante es lo que está pasando dentro de cada una de nuestras aulas, ¿no? Antes el problema era que los chicos fueran a la escuela, ahora ya no. El problema es que dentro de la escuela tenemos que asegurarnos que la interacción entre el maestro y el chico sea lo más efectiva posible, claro, de tal manera que los chicos acaben la primaria sabiendo leer muy bien y teniendo las capacidades, al menos las capacidades de razonamiento matemático necesarias para poder continuar su educación. ¿Usted cree que hay que cambiar la forma de enseñar a leer y escribir? Todavía lamentablemente hay mucha heterogeneidad. Y no en todas las escuelas de la región, no en todas las escuelas de Argentina están utilizando los métodos correctos, ¿no? En educación no es un problema que no sabemos qué hacer. En educación es un problema que hay que implementar las cosas de manera adecuada. Hay que capacitar a los maestros, invertir muchísimo en la capacitación de los maestros y que los maestros utilicen los métodos que la ciencia dice que son los métodos que funcionan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la enseñanza de la lectura, el método fonético en el cual el chico tiene que aprender sistemáticamente a reconocer que el símbolo como una M tiene el sonido M, el símbolo de la A tiene el sonido A, con eso forma la sílaba, luego forma la palabra. Ese método fonético es el que la ciencia ha demostrado que funciona y es el que se tiene que utilizar. Pero es difícil, porque el chico tiene que aprender la letra, la sílaba, la palabra, pero leerlo con fluidez, porque si no lee con fluidez luego no va a poder entender lo que a ver, Jaime, ahí es donde tenemos un reto. ¿Cómo hicimos nosotros, usted, yo, todos los que están aquí en la mesa, los que nos están escuchando? ¿Por qué no volvemos a las fuentes? ¿No? ¿Tan difícil es? No es difícil, por eso le digo, en educación no es un tema de que, mire, esto es imposible, esto es física nuclear, es muy difícil hacer las cosas bien. No, ese no es el caso. Tampoco es el caso que uno diga, no, lo que pasa es que no hay dinero para invertir.
no es el caso también. Siempre se necesita más dinero para invertir en educación, pero lo que hay que hacer es asegurarnos que al interior de nuestras aulas los docentes se aseguren que el chico esté aprendiendo. Y por eso, como usted dice, hay que regresar en muchos casos a la fuente, a la manera de que muchas veces hemos como digamos, probablemente tú y yo, aprendimos a leer de esa manera, de una manera sistemática. Y eso es lo que tenemos que asegurarnos que exista en todas nuestras aulas. Totalmente. Ahora, no es un tema que yo te digo, mira, lo único que me interesa es que el chico memorice qué cosa es una letra, una sílaba. No, lo que yo estoy diciendo es, el chico tiene que aprender a decodificar muy bien y decodificar rápido, automáticamente, como lees tú y como leo yo, de tal manera que pueda rápidamente reconocer las palabras, reconocer una oración entera, poder leer un texto de manera relativamente rápida y poder entender lo que lee en ese texto. Totalmente. Eso es algo que es tan obvio, ¿no? Y lamentablemente no está pasando en todas nuestras aulas. Jaime, le mando un gran abrazo. Gracias por atenderme, ¿eh? No, al contrario, gracias a ti. Jaime Saavedra, que está ahora aquí en la República Argentina, es el director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.